Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos bien. Hoy les traigo un videito, vamos a ver cómo hacer unas letras de 100% acrílico. En este caso tenemos unas letras que son curvas. Está hecha de frente de acrílico y los laterales también son de acrílicos para que se ilumine de adentro. Así que vamos a ir a ver este video, cómo vamos a hacerlo con un sistema de imanes que nos van a ayudar a hacer de soporte, ¿sí? Barras de soporte que nos van a ayudar a moldear el acrílico cuando lo calentamos. Les voy a mostrar, esto me lo hice yo, así que espero que les guste. Si te sirve este material que subimos, por favor suscríbete, así seguimos creciendo este canal. La verdad que estoy muy agradecido a todos los que nos saludan. La verdad que de muchos países ven el video, me escriben a diario, así que les agradezco por todo el apoyo, todas las palabras hermosas, lindas que me dicen. La verdad que me motivan, me dan ganas de seguir compartiendo. A veces que no puedo subir tan seguido video porque bueno, la verdad estamos con mucho trabajo y no siempre tenemos el tiempo de poder compartirlo, pero bueno, cuando se puede subimos, compartimos. Y bueno, si tenés alguna duda me lo escribís ahí en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte y dejarnos un like, activar la campanita, así que cada vez que subimos un video te llega. Y bueno, de esta manera podemos crecer. Animate, te animo, hay muchos que me escriben, che, tengo ganas de hacer, tengo ganas de emprender con la cartelería o con el tema de las letras. Se puede hacer, puedes hacerlo. Así que simplemente es buscar la idea de dónde empezar, hacerte quizás un cartel para vos, una muestra. Y así vas a empezar. Me han preguntado cómo puedo vender. Te puedes llegar a, si no sos del gremio y no trabajaste nunca en cartelería y empezás a hacer, podés acercarte a gráficas, lugares donde impriman gigantografías y ofrecerles, mirá, yo hago esto, y si alguien te pregunta, le dejo mi número, o incluso le puedes dejar una letra de muestra ahí en la pared para que la gente que vaya la vea, pregunte y ahí te sale trabajo. Yo tengo mucho trabajo de eso. Y después, una vez que te va conociendo, ya el recomendado de boca en boca siempre es lo mejor. Así que bueno, vamos a ir con el video. Espero que les guste, que les sirva. Ahí vamos. Bueno, primero que nada, mostrarles cuál es el sistema de aporte. Fíjense que estoy trabajando sobre una chapa, porque esto tiene imán, ¿sí? Tiene un imán debajo. Son unos cañitos de soporte. Estaba por comprarlo, la verdad, por internet. Salía 7.000, venían 12. 7.000 pesos, hoy casi 8.000, sí, 8.000 pesos. Lo vi con un precio excesivo para algo que simplemente funciona. Este es un cañito. Acá hice uno, por ejemplo, con un pedazo de hierro del 12, que es el único que tenía, pero la idea es que anda mucho mejor con hierro por el peso, pero también funciona. Pero bueno, yo tenía algunos cañitos de media, ¿sí? Los corté. Compré estos imanes de neodimo, imanes de neodimo que tienen una fuerza increíble. En este caso son de 12 por 5, 12 milímetros por 5, 12 de frente, 5 de espesor. Y este caño de media entra un poquito, fíjese que si usted ve ahí, es como que el caño un poquito más grueso, más grande, pero bueno, le puse un relleno ahí como para, lo pegué. Simplemente es eso, no es nada del otro mundo. Son unos cañitos con un imán fuerte. Probé los imanes de cerámica, pero no tienen la misma fuerza. Estos son muy fuertes. Si lo quiero levantar así, esto no puedo. Tengo que hacer mucha fuerza para sacarlo. Así que andan bastante bien. La idea es que cuando yo esté moldeando, por ejemplo, acá ya tengo esta letra. Ya he estado moldeando un poco, no filmé anteriormente, voy a filmar la última parte porque voy rápido y a veces sinceramente cuando me pongo a filmar me demoro mucho y hoy tengo que entregar esto. Así que vamos, lo que vamos a hacer, ¿para qué lo usamos? Para que cuando vaya calentando la pieza me cuesta sostenerlo porque obviamente me quemo las manos y no puedo poner. Entonces lo que voy haciendo es poniéndole ya sea soportes internos o externos para poder calentar. Entonces lo que estoy haciendo, si uso esto, pero les voy a mostrar, voy calentando y me voy ayudando para sostenerla. Primeramente uso unos imanes sueltos para, ¿sí?, posicionar arriba la letra y que la letra no se me mueva mucho. Entonces también esto puedo ponerlos en algunas partes de la letra para que no se me mueva. Y ahora vamos a hacer, fíjense acá que tengo una tira. Ahora vamos a trabajar esta parte de la letra, la curva. Acá yo ya venía, doblé acá, hice un doblez y me queda esta parte de acá y les voy a mostrar. Ve que la letra no se me mueve porque le puse varios de estos acá que no se me mueva, ¿sí? No se mueve, está agarrada con los mismos imanes. Lo que voy a hacer, voy a ir calentando por fuera, no por acá, para que no darle mucho calor. A veces cuando le damos calor de adentro nos tenemos que cuidar de este sector que es el frente. Si lo calentamos mucho se deforma y después no queda bien. Entonces vamos a usar pistola de calor y le vamos a dar
Fíjese que yo puedo curvar un poco, pero es rígido, entonces le voy a dar justo en el sector donde yo necesito. Caliento, creo que está caliente, pero todavía le falta un poquitito. Bueno, se me apagó el teléfono porque eso cambié de lugar la cámara, pero bueno, ya terminé esta parte de acá. Ahora vamos por la acá, ahí la acabo de pegar. ¿Sí? Una vez que ya curvé esta parte, ahora vamos a calentar acá, con cuidado de no calentar mucho, como le dije siempre, la pieza del frente. Entonces a veces le pongo yo una chapita, algo para que me levante, para que apriete bien, porque a veces la chapa se me mueve. En este caso esta chapa es hueca abajo y se hunde un poco, entonces le pongo para poder apretar en el sector justo. Bueno, ahí quedó esta parte. Ahora vamos a hacer... Si yo hago esta parte ahora acá, cuando venga por acá me va a chocar, entonces voy a arrancar otra vez desde aquí. Fíjese que... Bueno, ahí está, dobladito. Lo que vamos a hacer es que si yo ahora, por ejemplo, sigo doblando acá, sigo doblando esta parte, cuando yo tenga que hacer esta curva de este lado, voy a venir con una tira y me va a chocar acá, me va a molestar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a arrancar desde aquí, ¿sí? Ahora voy a arrancar con la otra tira, la parte superior. Dejo esta ahora inconclusa, por así decirlo, dejo en pausa y arranco por allá. Cuando ya doble, ya cuando esta parte de acá, de esta parte de acá, ya doble para allá, listo, ya puedo doblar esta. Y no me molesta cuando estoy doblando. Pero bueno, era para mostrarles esta forma de hacerlas. La verdad que es bastante práctico. Los imanes de Neodimo no son nada baratos. A mí me salió, bueno, tampoco tan caro, 200 pesos cada uno. Pero busqué por todos lados y era muy difícil encontrarlos. A veces en el Mercado Libre los venden, pero todo en Buenos Aires. Y bueno, de esta manera yo puedo ir moldeando, puedo ir haciendo. Fíjese que acá donde yo llegué a la unión, tengo que calentar un poquito esta pieza para que vaya para atrás, ¿sí? Y se asome ahí, que quede junto. Lo voy a pegar. ¿Y qué voy a usar acá? Voy a usar bicarbonato de sodio. Voy a poner un poquito de bicarbonato de sodio y le voy a poner ciano y va a ser como una soldadura, ¿sí? En refuerzo. Así que bueno, voy a ir terminando esta parte de acá. Volvemos cuando ya esté todo listo, cuando esté doblado. Bueno, vamos a filmar
directamente, como la curva acá es apenas, entonces directamente lo voy a presentar, que haga un poquito de curva a presión nomás, y voy a arrancar pegando. Bueno, ahí quedó casi lista, se podría decir, porque ya está todo fajeado. Lo que hay que hacer es limpiarla bien, sacarle todo esto, manchas que tiene. Le pongo las uniones bicarbonato de sodio y sueldo con cianocrilato para que haya una costura y que quede bien unido. Me falta otras partes, así que bueno, ahí cuando ya esté más o menos todo listo les muestro cómo queda.